Entonces, creo que es bueno dar todos los debates que nos merecemos los argentinos, darnos todos los debates, pero como administradora, como titular del Poder Ejecutivo, quien constitucionalmente tiene no el poder, sino el deber de administrar. El administrar no es un poder, sobre todo en sociedades en donde por allí no se cuentan con los recursos que cuentan otras sociedades. Pero que ahora voy a hablar del otro problema, de la pobreza, que es la inequidad social. Pero como tengo que administrar, necesitamos, cuando decidamos asignar recursos, establecer estrictamente de dónde vamos a transferir recursos de un sector a otro. Esto es clave porque esto es, hace pocos días, hace exactamente 11 días, esta presidenta, todos los argentinos, yo dando la orden, tuvimos que pagar 2.250 millones de dólares, porque tuvimos que pagar el Bodén 12, que suena como una cosa rara, pero cuando uno dice que el Bodén 12 es para pagar el corralito, uno entiende claramente de qué estamos hablando. 2.250 millones de dólares para pagar el corralito del año 2001, el que había sido el que se pudo hacer, porque sí había Poder Ejecutivo y ministros que sí tenían superpoderes y facultades especiales. Por eso se pudo hacer el corralito. Pero bueno, además de seguir pagando nuestro sistema de jubilación, que ahora tiene movilidad, propuesta por este Ejecutivo y aprobada también por el Parlamento argentino, y además seguir con todo lo que hace al funcionamiento del Estado en materia educativa, en materia de salud, en materia de infraestructura. Por eso creo que va a ser una discusión más que interesante poder abordar esto. Y creo que hay algunos elementos, porque yo digo que el problema en la Argentina no es la pobreza. Yo digo que el problema en la Argentina es la inequidad social. ¿Cómo se distribuyen? A ver, siempre hablamos de los pobres y, como dice Alicia, siempre se anda buscando hacer padrones de los pobres. Alguna vez alguien deberá ser un padrón de los ricos en la República Argentina. Para ver cuál es la brecha real entre los que más tienen y los que menos tienen. Alguien me dirá que el padrón está en la FIP. Es cierto, de los que pagan los impuestos, de los que no los evaden, de los que no están en negro, de los que no utilizan maniobras financieras para evadir impuestos, ganancias y girar capitales al exterior. O sea, en realidad el padrón de la FIP, con el perdón de su excelente administrador, el doctor Ricardo Echegaray, siempre, y todos lo sabemos, es un padrón muy limitado en este sentido. Y además, obviamente, secreto, porque siempre nos exigen publicidad sobre los pobres y secretos sobre los ricos. ¿Ustedes observaron eso? Es notable. Es notable. Todos quieren saber quiénes son los pobres, pero está prohibido saber quiénes son los ricos. Son cosas estructurales, ¿no?, de cultura, de matriz cultural en la Argentina, y que no es casualidad, además. Por eso digo, es importante ver el tema de la inequidad social, porque junto a estas transferencias que yo acabo de mencionar hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, el Estado Nacional también ha hecho otras transferencias a sectores de la producción, de la industria, del comercio, de los servicios, que hacen a un sistema tributario que ha transferido en estos 5 años 126.000 millones de pesos
en materia de alícuotas quebradas, de exenciones fiscales, de promociones fiscales, cuestiones que, como todos saben, en materia tributaria es algo también a abordar por parte del Parlamento. Ustedes saben que si algo tiene vedado, no este Ejecutivo, desde Juan Sin Tierra para aquí, es que los ejecutivos aborden la cuestión tributaria. Pueden proponer, pero en definitiva el que decide y el que asigna en materia de creación de tributos y de quién impone más y de quién impone menos es precisamente el Poder Legislativo. Es cierto que también buena parte de esa incentivación fiscal también sirve, ¿por qué negarlo y por qué no decirlo?, para que se invierta más o para que se generen puestos de trabajo, pero habrá que identificar claramente desde todos los sectores, para poder abordar este problema de la asignación universal, qué nivel de exenciones y exhibiciones estamos teniendo hoy en la Argentina y de transferencias para ver desde dónde también pueden salir los recursos. Ustedes saben también que en materia productiva, lo decía el otro día la licenciada Débora Giorgi, cuando alguien hasta la criticó pobre porque era muy larga la enumeración de todo lo que habíamos transferido a un sector productivo primario en la República Argentina. Pero siempre es bueno saber dónde van los dineros públicos. Entonces, creo que en la Argentina hay pobres, pero el problema no es la pobreza, el problema es la inequidad social y la distribución del ingreso. Se puede decir, como se dijo alguna vez, pero es que cuanto más actividad económica haya, menos pobres habrá. Es cierto, parcialmente, en el proceso que nosotros hemos desarrollado desde el año 2003 a la fecha, un proceso de valor agregado, de industrialización, de generación de puestos de trabajo, es cierto, se ha generado mucho trabajo, se ha generado inversión, ha habido crecimiento de la economía, ha habido una disminución importante de la pobreza que recibimos con un país con el 60% y que no vamos a discutir si es 20, si es 15, si es 30, porque esto de ponerse a discutir sobre conteo de pobres me parece casi una falta de respeto hacia los sectores más vulnerables. Pero creo sinceramente que la preocupación por la pobreza y por la inequidad no puede ser espasmódica. Y además debe ser consistente y coherente. Debemos preocuparnos entonces por identificar cómo podemos achicar la inequidad social en la Argentina para no caer en la lógica de tener o terminar subsidiando a los que tienen para no subsidiar a los que no tienen, que es la lógica de los países desarrollados. Yo quería decirles, para finalizar, que siempre se dijo, y estaba en eso cuando interrumpí con una digresión, como acostumbro, diciendo que el tema del crecimiento de la actividad económica. Esto se llamó teoría del derrame en los años 90. Se nos decía que iba a derramar y que finalmente iba a llegar a todos. Esto fue con el modelo de servicios y el 1 a 1 que generó el 25% de su ocupación en la Argentina, la desnacionalización de importantes sectores productivos estratégicos en la economía de nuestro país y de cualquier otro país del mundo, transferencia de los servicios básicos, desde electricidad, desde energía, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que aún con un modelo de creación de trabajo, de generación de empleo e industria, necesitamos políticas más profundas aún en materia de inequidad social. Y esta es la idea que tenemos que discutir y debatir, creo, en la República Argentina, si realmente queremos acabar o por lo menos disminuir el flagelo de la pobreza. Yo he dicho en reiteradas oportunidades que no se trata de contar cuántos quedan. Mientras haya uno solo, no estaremos en un país justo y digno, mientras haya un solo pobre en la Argentina. Por eso digo que es un debate que debemos dar los argentinos en los ámbitos que corresponda, y fundamentalmente hacerlo desde esta seriedad y desde esta responsabilidad. Que no significa, como dicen unos, sacarle a unos o sacarle a los ricos para dar a los pobres, simplificando una fórmula para estigmatizar
la verdadera discusión que se da en todos los países. No es casualidad. Los que han tenido oportunidad de recorrer el mundo, no es casualidad. El nivel de Canadá, de Suecia, de Noruega, ustedes ven que es la brecha más chica entre pobres y ricos. Y en América Latina, esto no es un problema de Argentina, porque en el marco de la región de América Latina, de la América del Sur, nuestro país es uno de los mejores índices que tiene, si no es el mejor en materia de equidad. Pero lo cierto es que América Latina es el continente más inequitativo. Y ahí, en la inequidad social, está la verdadera raíz y la verdadera fábrica de pobres, en la inequidad social. Por eso